Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el mar, se asustaron, creyendo que era un fantasma, y llenos de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús se dirigió a ellos diciendo: tranquilícense, soy yo, no tengan miedo. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hasta ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro saltó de la barca y echó a andar sobre el agua para ir hacia Jesús. Y el verso 30 dice: pero al sentir, mire qué interesante. Verso 30 dice: pero al sentir la violencia del viento, se asustó y como vio que comenzaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Quiero predicar en esta hora este mensaje que hemos titulado ¿Cómo controlar mis sentimientos? ¿Cómo controlar lo que yo siento? ¿Cómo controlar mis sentimientos? Sin lugar a duda, y usted lo sabe muy bien, y es que todos los seres humanos tenemos emociones y tenemos sentimientos. Todos nosotros tenemos emociones y tenemos sentimientos. Respecto a nuestros sentimientos, tenemos sentimientos buenos y tenemos también sentimientos malos. Todos nosotros podemos tener sentimientos buenos sentimientos, y también a su vez podemos tener malos sentimientos. Y también cuando analizamos la Biblia y el carácter de Dios, podemos darnos cuenta que no solamente los seres humanos tenemos sentimientos o emociones. Dios también tiene sentimientos. Anote eso. Dios también tiene sentimientos. De hecho, si Dios no tuviese sentimientos, Dios nunca hubiese enviado a su Hijo a morir por esta humanidad perdida, por esta humanidad pecadora. Si Dios no hubiese tenido sentimientos, o más bien dicho, si Dios no tuviese sentimientos, jamás Dios hubiese sentido compasión de una humanidad que está perdida, de una humanidad que está sumida en el pecado, en las tinieblas de su maldad. Por lo tanto, Dios tiene sentimientos. Dios tiene sentimientos. La Biblia nos trata de explicar o nos trata de manifestar lo que Dios siente en diferentes pasajes. Uno de ellos se encuentra en Génesis capítulo 6, verso 6. En Génesis capítulo 6, verso 6, la Biblia dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Mire qué interesante, la Biblia enseña que Dios es espíritu, pero la Biblia habla de que Dios tiene corazón. Ahora, ¿cómo es posible que la Biblia diga eso? ¿Dios es espíritu? ¿O Dios acaso es de carne igual que nosotros? No, cuando la Biblia usa estos términos, se refiere en términos teológicos a una forma de poder expresarse que es conocido bajo el término antropopatismo. La palabra antropopatismo hace referencia, o lo que busca es poder añadirle a Dios emociones o sentimientos humanos para que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios está sintiendo. El término antropopatismo lo que busca, repito, es poder adjudicarle a Dios nuestras emociones, nuestros sentimientos, para que nosotros podamos comprender de manera más clara ¿qué es lo que Dios está sintiendo? ¿Qué es lo que Dios sintió en determinado evento de la historia humana? ¿Qué es lo que Dios experimentó? Y la Biblia dice en Génesis capítulo 6, verso 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Es decir, que Dios sintió un dolor en su ser. Dios sintió, Dios tuvo ese sentir, Dios tuvo ese sentimiento. Por lo tanto, resumiendo, los hombres, todos los hombres y mujeres en esta tierra, sin lugar a duda, y usted lo sabe muy bien, tenemos sentimiento. Y no solamente los seres humanos tenemos sentimientos, Dios también tiene sentimientos. Dios también tiene sentimientos, y cuando la Biblia nos quiere hablar sobre los sentimientos de Dios, usa este término que es un antropopatismo, y lo que busca este concepto de antropopatismo es añadirle a Dios
cualidades o características, o más bien dicho, adjudicarle sentimientos o emociones humanas para que nosotros con nuestra psiquis podamos comprender qué es lo que Dios está pasando, qué es lo que Dios está sintiendo, qué es lo que Dios experimentó en determinado momento de la historia humana. Adóralo, por favor, que Dios está aquí. Por lo tanto, los seres humanos tenemos sentimientos y Dios también tiene sentimientos. Hay una diferencia entre los sentimientos de los hombres y los sentimientos de Dios. Respecto a los sentimientos de Dios, la Biblia nos puede relatar de manera clara que los sentimientos de Dios son puros y son divinos. Anote eso. Respecto a los sentimientos de Dios son sentimientos puros, sin malicia. Y son sentimientos divinos, por supuesto que sí. Y respecto a los sentimientos del hombre son vulnerables y son corruptibles. Y respecto a los sentimientos humanos, Satanás el diablo está muy enterado respecto a eso. Por eso que constantemente Satanás el diablo busca la manera de tomar el control de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque Satanás el diablo sabe que los sentimientos de un hombre, de una mujer, son vulnerables y corruptibles. Dios mío, adora lo que Dios está con nosotros en esta mañana. Voy a volver a decirlo respecto a los sentimientos de Dios. Los sentimientos de Dios son puros y son divinos, carentes de malicia, carentes de maldad. Y respecto a los sentimientos del ser humano, los sentimientos del hombre son vulnerables. Y número 2, son corruptibles. Y esa falencia que tienen los sentimientos del ser humano, esa vulnerabilidad que tiene cada sentimiento de cada hombre en esta tierra, Satanás el diablo respecto a eso está altamente enterado y capacitado. Por eso que constantemente Satanás el diablo busca la manera de tomar el control de los sentimientos de los hombres, de tomar el control de los sentimientos de cada mujer en esta tierra. Por eso en esta hora queremos predicar bajo el tema: ¿cómo nosotros entonces podemos controlar nuestros sentimientos? ¿Cómo nosotros podemos controlar nuestros sentimientos? Hay una historia que me llama mucho la atención. Y esta historia la trazó Jesucristo. Jesucristo habló sobre la historia del buen samaritano. Y la Biblia enseña que había un hombre que estaba tirado junto al camino. Lo habían asaltado, lo habían golpeado, le habían quitado todas sus posesiones y lo habían golpeado tanto que lo dejaron prácticamente agonizando junto al camino. Y la Biblia enseña que cuando este hombre estaba tirado junto al camino, pasó por el lado de él un sacerdote, lo miró, pero no sintió absolutamente nada. Mira qué tremendo eso. Un sacerdote, un hombre que se supone que tenía la capacidad, tenía la orden, tenía la asignación de poder ministrar en el templo. Un sacerdote que tenía la capacidad, repito, de poder ministrar en el templo, de poder ministrar delante de la presencia del Señor. Este sacerdote pasó y cuando vio a este hombre que estaba herido junto al camino, este hombre no sintió absolutamente nada. Quiero decirte algo en esta hora. Hay gente que muchas veces está viviendo un evangelio equivocado. ¿Por qué? Porque hay gente que dice: mi conexión solamente está con Dios. No me interesa lo que le pasa al hombre, no me interesa lo que le pase al que está a mi lado, no me interesa lo que le pase al que esté a mi izquierda o a mi derecha. A mí no me interesa la gente en esta tierra. A mí lo único que me interesa es mi comunión con Dios. Si tienes ese concepto, ese pensamiento, quiero decirte que estás muy lejos de lo que la Biblia señala respecto a la vida cristiana. Anota eso. Estás muy lejos de lo que verdaderamente significa ser cristiano, ser hijo de Dios. Tú no puedes llegar a la iglesia y sencillamente cerrar los ojos y olvidarte de tu vecino, olvidarte del prójimo. ¿Qué significa prójimo? Aquel que está próximo a ti, aquel que está cercano a ti. Si tú tienes esa costumbre de solamente comunicarte con Dios, pero no tienes la capacidad de comunicarte con los hombres, estás muy lejos de lo que Dios demanda para tu vida, para la vida de un creyente, para la vida de un cristiano. Adóralo, por favor. Y me llama la atención lo que hace este hombre, porque este hombre vio a un hombre que estaba tirado en la calle, golpeado. Le habían robado sus posesiones, lo habían golpeado, estaba prácticamente muriéndose, pero el sacerdote, a pesar de que era un sacerdote, la Biblia dice que todo creyente es constituido por Dios
usa esta tipología. Repito, la Biblia enseña respecto a tipología y dice que cada creyente en esta tierra es un sacerdote delante de la presencia del Señor. Es decir, que tú ya no necesitas un intermediario, no necesitas tú que alguien se presente delante de Dios por ti. Tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro. Y la Biblia enseña que este hombre sacerdote, cuando vio a este hombre que estaba caído, cuando vio a este hombre que estaba tirado en el camino, no sintió absolutamente nada. No sintió absolutamente nada. Lo miró, quizás lo despreció y dijo: qué tarde es, tengo que irme al culto, tengo que seguir mi camino. Y siguió su camino como si nada hubiese pasado. Y la Biblia enseña que más atrás venía el levita, el ayudante del sacerdote. Y el levita, cuando vio a este hombre que estaba tirado en el camino, le pasó exactamente lo mismo. Lo vio, pero no sintió absolutamente nada. No sintió absolutamente nada y sencillamente lo observó y siguió su camino. Me llama la atención lo siguiente, porque quiero decirle en esta hora que cuando nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios, nuestros sentimientos serán correctos. Cuando nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios, nuestros sentimientos estarán alineados con la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios, cuando nosotros estamos conectados con Dios, tus sentimientos, mis sentimientos estarán alineados a la perfecta voluntad de Dios. Repito, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, nuestros sentimientos serán los correctos. Pero cuando nos descuidamos o nos desconectamos de Dios, nuestros sentimientos se convertirán en nuestros peores enemigos. Los sentimientos de un hombre pueden destruir a esa persona. Lo que tú sientes, lo que tú estás sintiendo cuando sientes algo malo dentro de ti, cuando tus sentimientos te gobiernan, cuando esos sentimientos malos, cuando esos malos sentimientos, esas malas emociones se apoderan de tu vida, de tu ser, esos sentimientos pueden provocar en ti una autodestrucción. Hay cosas que el diablo no tiene la capacidad para hacerla. El diablo no tiene el poder para tocar tu vida. El diablo no tiene el poder para destruirte. Pero lo que el diablo no puede hacer, lo que el pecado no puede hacer, lo que el mundo no puede hacer, muchas veces lo puede hacer sencillamente los sentimientos de un hombre, los sentimientos de una mujer. Satanás conoce muy bien la debilidad del hombre, la vulnerabilidad respecto a los sentimientos humanos. Por eso la Biblia enseña respecto a Job que la prueba de Job no solamente fue una prueba física, una prueba que tenía que ver con las posesiones de Job, sino más bien la prueba que Satanás dirigió hacia Job. La Biblia enseña o nos da a entender que en realidad la prueba que Job padeció fue una prueba que fue a golpear sus sentimientos, una prueba que vino a golpear sus emociones. Una prueba que no solamente vino a despojarlo de sus bienes, a despojarlo de su capacidad de poder tener dinero, de poder tener posesiones. Una prueba que no solamente vino a despojarlo de su comodidad, sino más bien la prueba que Satanás dirigió a este hombre llamado Job fue una prueba, un golpe a sus sentimientos. Usted conoce muy bien la historia. Job de un momento a otro perdió sus posesiones. Job de un momento a otro perdió a sus 10 hijos. Job de un momento a otro fue azotado por una enfermedad. Y Job de un momento a otro recibió el rechazo de su esposa, a tal nivel que su esposa le dice a Job: Job, ¿hasta cuándo retienes tu integridad? Y la Biblia enseña que la esposa de Job le deseó a Job la muerte. Es decir, que la prueba de Job no fue solamente una prueba que él podía ver, fue una prueba que él sintió en el alma. Un golpe que fue a sus sentimientos, a sus emociones. Yo te pregunto en esta hora, ¿qué es lo que sientes en este instante? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Hay gente que siente ganas de quitarse la vida.
Hay gente que siente ganas de escapar de su iglesia. Hay gente que siente ganas de poder levantarle una calumnia a alguien para destruir su testimonio. Hay gente que tiene malos sentimientos en esta hora. Hay gente que ha sido golpeada en sus sentimientos. Y esos sentimientos, al estar golpeada, estás pensando en retroceder. Estás pensando en escapar al mundo. Estás pensando en dejar de honrar a Dios. Yo te pregunto en esta hora, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Nuestros sentimientos tienen poder para poder controlar nuestras acciones. De acuerdo a cómo tú te sientas, así serán tus acciones. Anota eso, por favor. De acuerdo a cómo tú te sientas, así serán tus acciones en la tierra. De acuerdo a cómo tú te sientas, de acuerdo a cómo yo me sienta, así serán nuestras acciones en el diario vivir. Hay gente que no va al culto porque se siente mal. Hay gente que no ofrenda porque se sienten mal. Hay gente que no diezman porque no se sintieron bien ese día. No se sintieron en condiciones de ofrendar, de diezmar, de honrar a Dios. No se sienten bien. Los sentimientos tienen el poder de influenciar y de controlar tu vida. Tu capacidad de poder moverte. Hay gente que se siente mal y no se levanta todo el día de la cama. Los sentimientos tienen un poder más grande de lo que tú y yo podemos pensar. Por eso que en esta hora el mensaje se llama ¿cómo puedo controlar mis sentimientos? ¿Cómo puedo controlar mis sentimientos? Hay un personaje, un profeta llamado Elías. Uno de los profetas más extraordinarios de la Biblia se llamó Elías. Y este hombre vio la gloria de Dios de una manera extraordinaria. Vio descender fuego del cielo. Este hombre clamó y al instante el fuego del cielo descendió a la tierra. Pero a pesar del clamor de este hombre, la Biblia enseña que unos minutos más tarde sus sentimientos lo llevaron a comportarse como un hombre que nunca antes había conocido o visto la gloria de Dios en su vida. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? El día domingo puedes danzar en el culto. El día domingo puedes sentir el gozo de la salvación. Pero el día martes se te va el gozo, se te va todo. ¿Por qué? Porque tus sentimientos te manipulan. Tus sentimientos toman el control de tu vida, de tus acciones. Y la Biblia enseña que Elías, después de haber visto la gloria de Dios, vemos a Elías corriendo por un desierto, tratando de ocultarse de una sentencia, de una palabra que el infierno le había entregado. El infierno le había dicho a Elías: Elías, quiero que sepas que mañana te cortaré el cuello, te cortaré la cabeza, por cuanto te levantaste contra mis profetas. Eso se lo dice Jezabel. Y después de que Elías vio la gloria de Dios, después de que Elías vio descender fuego del cielo a la tierra, vemos a Elías escapando por un desierto y ocultándose debajo de un enebro. ¿Qué es un enebro? Un enebro es un arbusto. Un enebro es un árbol. Y me llama la atención eso. ¿Qué es un árbol? Un árbol es creación de Dios. Un árbol es algo que Dios creó. Y todos nosotros, cuando muchas veces hemos sido influenciados, gobernados por nuestros sentimientos, lo que nosotros hacemos es rápidamente correr para refugiarnos bajo lo creado. ¿Has leído el salmo que dice o habla sobre la sombra del Omnipotente? Repito, ¿has leído el salmo que habla sobre la sombra del Omnipotente? Mira qué interesante, el profeta Elías refugiándose bajo la sombra de un árbol, refugiándose bajo la sombra de algo que Dios había creado. Pero por un momento a Elías se le olvidó eso. Como cualquiera se refugió debajo de un árbol. ¿Y qué pasó entonces con la sombra de Dios? Con la sombra del Omnipotente. Hay gente en esta hora que me está escuchando, que está siendo gobernada por sus emociones y por sus sentimientos, y te estás refugiando en cualquier parte menos bajo el amparo de Dios, menos bajo la sombra de Dios. A mí me llama mucho la atención eso.
El profeta Elías se refugió bajo la sombra de un árbol, bajo la sombra de lo creado. Tú no te puedes refugiar bajo la sombra de lo creado, bajo la sombra de la creación. Tú necesitas en los peores momentos de tu vida refugiarte bajo el amparo del Dios Todopoderoso. Tú no puedes refugiarte bajo lo creado. Tú necesitas, yo necesito refugiarme bajo el Creador. Vamos, levanta la mano que Dios está aquí en esta hora. Levanta la mano que Dios está aquí en esta hora. Adóralo, que Dios está aquí en esta hora. Nuestras emociones, nuestros sentimientos muchas veces buscarán la manera, el modo de gobernarnos. De hecho, nuestros sentimientos muchas veces nos juegan una mala pasada. Hay gente que profetiza gobernada por sus sentimientos. Hay gente que ora gobernada por sus sentimientos. Hay gente que se va de la iglesia gobernada por sus sentimientos. Hay gente que danza gobernada por sus sentimientos. Dios mío, adóralo por favor en esta hora. Hay gente que su vida completamente está gobernada bajo sus sentimientos y sus emociones. Dependiendo lo que sientas, así funciona tu vida. Dependiendo lo que sientas en el momento, en el minuto, así funcionará tu vida. Pero quiero decirte que eso está mal. Tienes que corregir esa conducta. Tienes que corregir esa acción en tu vida. Porque hay momentos en los cuales nuestros sentimientos nos llevan a cometer graves errores. Si no, pregúntale a Samuel. Samuel siendo un profeta de Dios, Samuel siendo llamado por Dios, este hombre por un momento, por poco se dejó llevar por sus emociones. La Biblia enseña que Dios le entregó la tarea, la labor de poder ungir al rey de Israel. Y la Biblia enseña que Samuel vio a un hombre alto, a un hombre que tenía porte de rey, a un hombre que tenía cara de rey, a un hombre que tenía voz de rey, a un hombre que tenía ropa de rey. Mira, este hombre tú lo mirabas y era rey por donde lo mirara. El problema es que no era rey según el propósito de Dios. Hay gente que parece pero que no es. Dios mío, tienes que anotar eso también. Hay gente que parece pero que no es. Y cuando este hombre llamado Samuel, el profeta, vio a Eliab, un hombre alto, dijo: Dios mío, este es el rey. Se estaba soltando el cuerno de aceite para derramarlo sobre su cabeza. Y viene la voz de Dios y le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ese no es el hombre. Muchas veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nos dejamos gobernar por nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos, lo que nosotros sentimos en el momento, muchas veces pensamos que es la voluntad de Dios. El problema es que la mayoría de las veces en las cuales sentimos algo, eso que estamos sintiendo está muy lejos de la perfecta voluntad de Dios. Samuel ve a Eliab, se suelta el cuerno de aceite para derramarlo sobre su cabeza. Y viene la voz de Dios y le dice: ¿qué estás haciendo? Quiero que sepas que ese no es el hombre. Quiero que sepas que yo no miro como mira el hombre. Yo miro el corazón. Porque Samuel lo vio por fuera, pero Dios lo vio por dentro. Dios mío, anota eso también. Samuel lo vio por fuera. Samuel le vio el color de los ojos. Samuel le vio su cabellera, su peinado. Samuel le vio la ropa, sus manos, su tamaño, su altura. Pero Dios no le miró nada de eso. Y eso no significa que Dios pase por alto eso, pero Dios conoce lo más de adentro, las intenciones del corazón. Dios conoce lo que esa persona va a hacer en el futuro. Dios lo conoce todo, absolutamente todo. Los grandes errores en nuestra vida, los grandes retrocesos en nuestra vida espiritual. A alguien le estoy predicando a la altura de este sermón. Los grandes retrocesos en nuestra vida espiritual son producto de nuestras emociones. Son el producto, el resultado de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Son el producto, el resultado de lo que nosotros sentimos. Salmo 40, verso 1 al verso 2, David dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. David sentía lo siguiente. David sentía que su alma, su ser estaba en un pozo.
David sentía que su alma, su ser, su vida estaba sumergido en el lodo cenagoso. Pero este hombre no escapó como muchos de ustedes. Este hombre no escapó. Este hombre no se quitó la vida. Este hombre sencillamente dice: voy a esperar pacientemente en Dios hasta que Él resuelva mi conflicto. Voy a esperar en Dios hasta que Él haga algo. Voy a esperar hasta que Dios mueva su mano. Voy a esperar a que Dios mueva su mano. Pacientemente, dice David, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. David se sentía de esa manera, pero a pesar de lo que él sentía, él sabía muy bien que Dios tenía la capacidad de poder sacarlo de esa condición. ¿Y sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios lo sacó. Verso 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y me llama la atención la palabra que hemos leído en el día de hoy, porque la Biblia enseña que Pedro, cuando vio al Señor que caminaba sobre las aguas, Pedro dijo: yo necesito que Dios me dé la autorización para caminar en pos de mi maestro. Nunca en mi vida y nadie puede caminar sobre las aguas, pero si mi maestro camina por encima de las aguas, yo quiero estar donde Él está. Y la Biblia enseña que Pedro clama en medio de la barca y le dice: Señor, si verdaderamente eres tú, manda que yo vaya hacia ti y yo caminaré contigo sobre las aguas. Y la Biblia enseña que el Señor le da la orden y le dice: ven, Pedro. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas, camina sobre las aguas. Y me llama la atención esta versión actual que hemos leído, porque la versión tradicional que nosotros leímos, la Biblia enseña y dice que Pedro, al ver el fuerte viento, pero la versión actual dice de la siguiente manera, que cuando Pedro sintió la violencia del viento, mira, usa la palabra sentir, de lo que tú sientes, de lo que yo siento, lo que está relacionado con los sentimientos. La Biblia dice que al sentir la violencia del viento, la Biblia enseña que al instante Pedro comenzó a hundirse. Pedro comenzó a hundirse. Y cuando Pedro se hundía, Pedro clamó a Dios. Yo no sé cómo te sientes en esta hora, pero vine a decirte: necesitas clamar a Dios. Yo no sé qué es lo que estás sintiendo en esta hora, pero sencillamente necesitas clamar a Dios. Yo no sé qué es lo que estás sintiendo ahora, pero necesitas clamar a Dios. Necesitas clamar a Dios. Y la Biblia enseña que Pedro clama y le dice: Señor, sálvame. Y la Biblia enseña que al instante Jesús extiende su mano y lo levanta del agua. Y me llama la atención las palabras de Cristo, porque Jesucristo no lo abrazó, ni tampoco le pasó una toalla para secarse. Jesucristo lo reprende y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira qué interesante eso. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay gente que tiene sentimientos de duda, y esos sentimientos de duda están provocando que tu casa se hunda. Esos sentimientos de duda están provocando que tu vida se sumerja, que tu vida se hunda, que tu vida se paralice. Hay gente que me está escuchando que necesitaba esta palabra. Y Cristo te dice, de la misma manera como Cristo le dijo a Pedro, Cristo le dice: ¿por qué dudaste? ¿Sabes por qué Cristo le dice eso? Porque Jesús sabe muy bien qué clase de gente Él está formando. Porque Jesús no quería formar a un cualquiera. Jesús estaba formando a un apóstol. Jesús estaba formando a un hombre de Dios. Jesús estaba formando a un siervo de Dios. Y de la misma manera Dios en esta hora te entrega esta palabra, porque Dios quiere formar en ti un hombre de Dios, una mujer de Dios. Dios quiere formar en ti un hombre, una mujer que tenga carácter. ¿Y cómo se puede formar a un hombre o a una mujer que tenga carácter a pesar de lo que sienta, a pesar de lo que esté viviendo? ¿Cómo? Sencillamente, para que esa persona pueda ser una persona con carácter, con porte delante de Dios, es menester, es necesario que aprenda a controlar sus sentimientos. Tienes que aprender a controlar tus sentimientos. Tienes que aprender a controlar lo que tú sientes.
Lo que tú sientes no siempre está relacionado con la voluntad de Dios. Tú puedes sentir miedo, pero eso no significa que Dios te dejó. Tú puedes sentir en un momento que estás solo. Puedes sentirlo, pero el hecho de que lo sientas no significa que Dios no está contigo. Tienes que aprender en esta hora que Dios está contigo en los mejores momentos y en los peores momentos. Por favor, anota esta palabra en tu corazón, grábala en tu espíritu, porque Dios en esta hora necesita que puedas controlar tus sentimientos. ¿Sabes cómo un hombre puede controlar sus sentimientos? Mediante la presencia del Espíritu Santo. Hay una palabra que aparece en la Biblia y nos habla sobre el dominio propio. Cuando una persona tiene dominio propio, tiene la capacidad de dominarse a sí misma, a sí mismo, en todas las áreas de su vida. En esta hora vine a decirte, necesitas ser lleno del Espíritu Santo, necesitas volver a clamar, necesitas volver a buscar el rostro del Señor, y Dios llenará tu vida, tu corazón, tu alma de su presencia, y eso te permitirá controlar tus emociones y tus sentimientos. Permíteme orar por ti, Padre, en esta hora. Yo oro, Señor, por cada vida que ha escuchado tu palabra. Yo te ruego, Señor, en esta hora, que esta tu palabra que ha sido predicada es semejante a una semilla, yo lo sé muy bien, y quedará grabada, sembrada en el corazón de más de una vida. En esta hora, Dios mío, yo oro por todo aquel que necesitaba escuchar esta palabra, por aquella persona, Dios mío, que dice, eso es lo que yo necesitaba escuchar, esta palabra es la que yo necesitaba. Yo te ruego en esta hora, tú obres conforme, Dios mío, a la fe de cada persona que en esta hora ha recibido tu palabra. Dios mío, toca, restaura, vivifica, fortalece, levanta. Dios mío, tu palabra en esta hora viene a despertar el espíritu de más de alguien. Padre mío, glorifícate para la gloria de tu nombre. Y oramos, Señor, también por sanidad. Toda persona en esta hora que nos solicita sanidad, restauración, oración, Dios mío, Padre eterno, por liberación, por sanidad. En esta hora creemos que tú tienes el poder para hacerlo. Tú sanas, tú vivificas, tú restauras. Dios mío, reprendemos al diablo que quiere, Señor, tomar el control de nuestras emociones y de nuestros sentimientos para que nuestra vida cristiana no avance. Padre eterno, en esta hora las tinieblas retroceden y tu palabra, Señor, obra de una manera poderosa, especial, como solamente tú lo puedes y lo sabes hacer. Gracias, Padre eterno. Oro por la audiencia, por cada uno de aquellos que en esta hora comparten tu palabra. Bendicen, Señor, este ministerio. Señor, se conectan constantemente a este programa. Gracias, Padre eterno. Somos bendecidos mediante tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos gozamos de haber podido compartir una palabra del Señor con ustedes. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes en este su programa Despertando tu Espíritu desde las 10 de la mañana. Estamos aquí para poder compartir una palabra del Señor. Les invitamos a nuestra iglesia. Estamos ubicados en la comuna de Puente Alto, Santiago de Chile, en la calle Germán Ebbinghaus, 0258. Estamos entre las calles Sargento Menadier y la calle Eizaguirre. Visítenos en ese lugar. Repito, Germán Ebbinghaus, 0258, comuna de Puente Alto. Tenemos allí culto los días martes, los días jueves a las 7:30 de la tarde y el día domingo tenemos culto a las 6:30 de la tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad en este su programa, Despertando tu Espíritu. Amén. Bendiciones.